Yo soy la doctora Cecilia Doshi y les voy a estar hablando entonces de inmunología de las mucosas. Acá les dejo cuáles son los objetivos de aprendizaje de este teórico para que después los lean tranquilos. Vamos a comenzar definiendo entonces qué son las mucosas y podemos decir que las mucosas, histológicamente hablando, están formadas por una barrera epitelial que puede estar conformada por una capa simple de epitelio o varias capas de células epiteliales, las cuales se asientan sobre una membrana basal. Por debajo tenemos el tejido conectivo subyacente, que contiene células inmunes como linfocitos, células dendríticas, macrófagos. También tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y por debajo de la submucosa tenemos el ganglio mesentérico linfoide que está drenando toda esta superficie mucosa. Las mucosas se encuentran revistiendo las paredes internas de los órganos que están en comunicación con el exterior del cuerpo. Es decir, que a nivel de las mucosas se establece una verdadera interfase entre el huésped y el medio ambiente, y por ello constituyen la primera línea de defensa. Nosotros estamos acostumbrados a tener noción de que la piel es un órgano extenso, fíjense, ocupa 2 metros cuadrados, pero en comparación las mucosas son mucho más abarcativas, son más extensas, y ocupan una superficie de 400 metros cuadrados, lo que serían aproximadamente 2 canchas de tenis, para que se den una idea. Nosotros estamos en contacto entonces con los antígenos diariamente a través de las superficies mucosas. Por ejemplo, cuando inhalamos el aire que respiramos, en el mismo aire hay antígenos, o cuando comemos, ingresan antígenos con la dieta. Cabe destacar que no todos los antígenos a los que estamos expuestos diariamente son patógenos. Por ser el área de mayor tamaño en contacto directo con el ambiente externo, ya vamos a ver que se establecen numerosos mecanismos inmunológicos para poder hacer frente a los antígenos que realmente son patógenos y para tolerar a aquellos que no. Entonces en las mucosas tenemos una principal vía de entrada de microorganismos alérgenos y cancerígenos. El conjunto de linfocitos de estructuras linfoides presentes en las mucosas recibe el nombre de tejido linfoide asociado a mucosas, MALT de sus siglas en inglés. A su vez, según la ubicación anatómica de este tejido, podemos tener el tejido linfoide asociado a nasofaringe, que recibe el nombre de NALT, siempre por sus siglas en inglés, el BALT, que está asociado a bronquio, el GALT, asociado a intestino, y también tenemos tejido linfoide difuso, asociado a glándula mamaria, a glándulas salivares y lacrimales, y tejido linfoide asociado a órganos urogenitales. Acá les pongo lo mismo para que vean que también en animales tenemos tejidos linfoides asociados a lo largo de todo el cuerpo. Bueno, entonces, en las mucosas se establece un mecanismo inmune complejo para poder conservar la homeostasis, es decir, el equilibrio. ¿Por qué? Porque como yo les decía, en las mucosas es la principal vía de entrada de antígenos y no todos son antígenos patógenos. Entonces, el sistema inmune de mucosas tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, montar una vigilancia, es decir, ser capaz de dar una respuesta fuerte para poder eliminar al patógeno que entró. Y por otro lado, tiene que ser capaz de tolerar aquellos antígenos a los que está expuesto diariamente y que no son patógenos, que son antígenos inocuos, y que no debe dar una respuesta a esos antígenos, por ejemplo, a la dieta, porque estaría exacerbando una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, o una enfermedad celíaca. Entonces, debe haber un equilibrio siempre entre estos dos tipos de respuestas que el sistema inmune tiene que dar, la de vigilancia y la de tolerancia. Cuando se da una respuesta no controlada del sistema inmune en las mucosas, se puede producir alergias, hipersensibilidad o inflamación. Es por eso que este mecanismo es muy importante que se mantenga y ya vamos a ver a lo largo de este teórico que hay numerosos mecanismos que se ponen en marcha para poder lograr esto. Bueno, vamos a hablar entonces del tejido linfoide asociado a las mucosas y vamos a nombrar algunas particularidades que lo distinguen del sistema inmune sistémico. Primero tenemos una respuesta innata que es muy importante. Por ejemplo, conformada por barreras como cilios, ácidos grasos, la microbiota normal, secreciones ácidas, un reflejo de tos, por ejemplo, si hablamos del tracto respiratorio, defensinas, lisocimas, y también como una especie de impedimento estérico, donde solamente partículas muy pequeñas pueden ingresar muy profundamente, por ejemplo, en los alveolos. Por otro lado, tenemos también un gran número de moléculas antimicrobianas, y vamos a ver que los mecanismos fagocíticos están muy desarrollados. Siguiendo con las particularidades, tenemos tipos celulares y moléculas especializadas que no se encuentran en otros sitios del sistema inmune. Entre estas células y moléculas especializadas tenemos, y vamos a ver, que hay subgrupos de células dendríticas, hay linfocitos intraepiteliales, por ejemplo en el intestino, transporte especial de antígenos, llevado a cabo por unas células que se llaman células M, y tenemos numerosas células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina A. Entre los mecanismos efectores del sistema asociado a mucosas se destacan el mediado por la inmunoglobulina secretora, todo esto es una introducción porque ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos inmunidad mediada por células,
se desarrolla el sistema común de mucosas, que esto tiene importancia. Ya vamos a ver que cuando se genera inmunidad en un sitio mucoso, estas células efectoras pueden viajar a un sitio mucoso distante. Y por otro lado tenemos respuesta inmune de memoria alojada en sitios específicos. Esto es porque los linfocitos que se activan en un sitio mucoso, como por ejemplo el intestino, salen a circulación, pero van a volver sí o sí a ese sitio mucoso en el cual se activaron, es decir, a intestino. Y así van a quedar como células efectoras o de memoria en el lugar para el cual fueron llamadas a activarse. Es decir, en el lugar donde puede estar el patógeno tienen que ir a actuar. Otra de las particularidades es la organización del tejido linfoide asociado a mucosas. Tenemos por un lado los sitios inductores, que son las zonas donde se procesa el antígeno y se da inicio a la respuesta inmune. Y los sitios efectores, que son las zonas donde se da la respuesta inmune, ya sea humoral o celular. Con respecto a los sitios inductores, por ejemplo, los asociados al tracto gastrointestinal, tenemos la placa de Peyer, ganglios mesentéricos, el apéndice y la bolsa de Fabricio en las aves. Entre los asociados al tracto respiratorio tenemos amígdalos y adenoides. Los sitios efectores son la lámina propia de ese sitio mucoso, el epitelio, regiones de la vía respiratoria superior, tracto genitourinario y glándulas mamarias, por ejemplo. Nosotros ahora vamos a continuar viendo en profundidad el tejido linfoide asociado a intestino, que se llamaba GALT, ¿se acuerdan? De las siglas en inglés. ¿Por qué? Porque este tejido mucoso es, desde el punto de vista de las células que lo componen, el más complejo y numeroso del sistema inmune. Entonces vamos a estudiar este como modelo de los otros sitios mucosos, porque además es el más extenso. Yo les había dicho que las superficies mucosas ocupaban 400 metros cuadrados. Bueno, solo el intestino ocupa 200 metros cuadrados. Por eso es uno de los más complejos. Fíjense que además yo les dije que es, según el tipo de célula y el número de células que lo componen, uno de los más complejos. En el intestino tenemos numerosas cantidades de células y muy diferentes. Por un lado tenemos la microbiota intestinal, que es muy importante, cumple con numerosas funciones benéficas para el huésped, y alcanza una población de 10 a la 14, con más de 500 especies diferentes. Esto es más o menos 10 veces más que todas las células del cuerpo. Es por eso que algunos microbiólogos dicen que somos un 10% humano y un 90% de bacteria. Esta microbiota intestinal está en equilibrio con las células inmunes que están por debajo de la lámina propia del epitelio. Acá no les comenté, pero bueno, les presento, este es el epitelio intestinal, acá está el lumen, por debajo está la lámina propia, donde tenemos todas las células inmunes, y todas estas células inmunes y la microbiota intestinal tienen que establecer un constante equilibrio también con aquellos antígenos que ingresan diariamente con la dieta. Por eso ven que realmente es un sistema muy complejo. Hay una exposición permanente a antígenos y por eso los sistemas efectores son escasos, no generan inflamación aguda, porque no todos los antígenos son patógenos. Tenemos los componentes de la dieta y la microbiota comensal, a los cuales el sistema inmune de intestino tiene que tolerar. El principal mecanismo efector está mediado por la inmunoglobulina A secretora, que se escribe así de esta manera. No hay activación en el complemento, y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no hay mecanismo de inflamación? Porque cualquier inflamación que pueda ocurrir en el intestino va a llevar a destruir la principal función que tiene el intestino, que es la de absorber nutrientes. Entonces, si hay algún mecanismo inflamatorio, que no debe estar, lo que va a hacer justamente dañar esa principal función de absorber nutrientes. Se van a relajar las uniones estrechas de los enterocitos, va a aumentar la permeabilidad y no se va a poder capturar bien los nutrientes. Es por eso que siempre vamos a ver que el intestino, cuando yo les dije al principio que tiene que haber un equilibrio entre vigilancia y tolerancia, en el intestino, más que en cualquier otra parte mucosa, se hace un esfuerzo muy grande porque realmente la respuesta está dirigida más bien hacia la tolerancia, porque tiene que tolerar muchos antígenos, como la microbiota comensal y como antígenos dietarios, a los que está expuesto diariamente. Bueno, acá les dejé un esquema de cómo se ven las vellosidades intestinales. Ahí se ven las capas de las células epiteliales, que es la barrera epitelial, y la lámina propia, que está irrigada por vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Todo esto constituye la mucosa. Acá vemos un corte histológico donde vemos cada una de ellas son las vellosidades intestinales. Bueno, esto ustedes ya lo vieron en histología. Bueno, entonces si decimos que hay está expuesto continuamente a muchos antígenos, ¿cómo es que se previene el acceso a esos antígenos a la mucosa intestinal? Tenemos muchas barreras inespecíficas. Por empezar, tenemos que sobre las células epiteliales hay una capa de mucus, ¿sí? Que la secretan las células caliciformes o células goblet llamadas. Secretan las mucinas que después constituyen el moco que está recubriendo las células epiteliales. La microbiota comensal también son una barrera importante porque compiten con sitios de unión contra los patógenos o compiten por nutrientes con los patógenos. Y también tenemos la inmunoglobulina secretada
que se secreta en la lámina propia y que luego vamos a ver que es transportada al lumen, y esta inmunoglobulina de alguna manera también se une a ciertos antígenos que están en la luz y los aglutina para que no se adhieran a las células epiteliales. Otro mecanismo importante está dado por las uniones estrechas que mantienen unidas a los enterocitos adyacentes. Entonces tenemos proteínas como claudina o cludina que están formando parte de la unión estrecha, tenemos ecaderina que forma parte de la unión adherente y tenemos las uniones llamadas desmosomas. Todas estas uniones, como ustedes ya han visto, son muy importantes para mantener la integridad de barrera intestinal. Bueno, acá hay otro esquema del intestino. Acá hay una vellosidad intestinal. Y acá donde vemos un poquito más redondeado es una placa de Peyer. Acá tenemos las células epiteliales con las microvellosidades. Y bueno, yo les había comentado al principio que una de las particularidades es que están organizados en sitios inductores y sitios efectores. Así que vamos a comenzar viendo la placa de Peyer, es decir, el sitio inductor de intestino. Bueno, lo primero que vemos en la placa de Peyer es que hay unas células llamadas células M que no están presentes en ninguna otra parte que no sea el epitelio intestinal. Estas células M no tienen ni microvellosidades ni glicocáliz en su superficie. El nombre de célula M viene de microfol, que son micropliegues en realidad, pero no microvellosidades. Estas células tienen un papel muy importante, como ya vamos a ver, en el paso de antígenos desde la luz hacia la membrana, hacia la lámina propia. Tenemos entonces folículos linfoides por debajo del epitelio, que el epitelio recibe el nombre de FAE, que se denomina epitelio asociado a folículo, y que se caracteriza justamente por la célula M, que ya les hablé. Por debajo del epitelio tenemos folículos linfoides, donde vamos a encontrar zona de linfocitos B, zona de linfocitos T, vénulas de endotelio alto, y bien por debajo del epitelio vamos a encontrar células dendríticas y macrófagos que están esperando capturar a los antígenos que van a ingresar por aquí, como ya vamos a ver. Ya vamos a ver por dónde entran los antígenos porque no hay linfáticos aferentes en intestino, en la placa de Peyer. Bueno, acá les dejo unos esquemas para que vean. Esto es una porción de intestino y para que vean que se ven macroscópicamente como unos botoncitos blancos las placas de Peyer. De esta manera se ven en histología, en un corte histológico, como un acúmulo de muchas células linfoides, ¿sí? Y acá vemos que es distinto el epitelio que está sobre la placa de Peyer. Por eso recibe un nombre de FAE, de epitelio asociado a folículo. Bueno, y acá tenemos fotos de microscopía electrónica barrido para que vean cómo se las ve, como un botoncito que sobresale entre las vellosidades. Y por ejemplo, un becerro recién nacido tiene aproximadamente 100 placas de Peyer. Y por otro lado tenemos que en cerdo y rumiante tenemos dos tipos de placa de Peyer. Las yeyunales, que funcionan como órgano linfoide secundario, y las iliosecales, que funcionan como órgano linfoide primario. Bueno, seguimos estudiando el sitio inductor, que es la placa de Peyer en el intestino, y ahora vamos a hablar de las células M, que yo les contaba antes. Estas células M no son células presentadoras de antígeno, pero son capaces de endocitar antígenos presentes en la luz y transportarlo en vesículas endocíticas hacia el otro lado de la membrana basal, donde están las células inmunes. Además, las células M tienen como una invaginación en su membrana, que es como un bolsillo donde se alojan numerosas células inmunes. Tienen importante función porque secretan quimoquinas que promueven el reclutamiento de las células dendríticas a las placas de Peyer. Fíjense acá en microscopía electrónica de transmisión cómo es que se ven. Estos son dos enterocitos, es decir, dos células epiteliales, con sus microvellosidades. Cuando hay una célula M, se ve la ausencia de esas microvellosidades y por eso se la puede distinguir fácilmente. Y esto es un linfocito que está alojado, como está acá, en su membrana, ¿sí? Bueno, seguimos estudiando el sitio inductor, ya acá les voy a poner siempre lo que estamos viendo, y vamos a ver entonces cómo se localizan los linfocitos B y los linfocitos T en las placas de Peyer. Vamos a ver que la distribución de los linfocitos es similar a la que ya se describió en los ganglios linfáticos y que ustedes ya vieron. Los linfocitos T y B vírgenes van a ingresar por vénulas de endotelio alto, como ustedes vieron, y se van a ubicar guiados por quimoquinas en diferentes áreas. En el centro, que corresponde a la zona en amarillo, tenemos la zona de linfocitos B, donde también vamos a tener los linfocitos T helper foliculares. Y acá en celeste son las zonas de linfocitos T. Es decir, que rodeando los linfocitos B se encuentran los linfocitos T. Esto ustedes ya lo vieron para ganglio, ¿sí? Nada más que acá, en las placas de Peyer, no tenemos están organizados, pero no tienen un tejido conectivo que las recubra a estos folículos. Bueno, acá ustedes vieron el práctico de inmunofluorescencia, así que pueden poner en práctica más o menos lo que vieron, lo que aprendieron, para entender esto. Es una tinción de inmunofluorescencia donde se tiñeron con dos fluorocromos diferentes a las células B y a las células T. Las células B se las marcó con un anti-CD20
con un fluorocromo de color verde, es decir, que lo vamos a ver de color verde. Mientras que las células T se las marcó con un anti-CD3 con un fluorocromo que da color rojo. Entonces, todo lo que vemos en verde corresponde a los linfocitos B. Acá vemos los centros germinales del linfocito B rodeados por células rojas, que son los linfocitos T. Es decir, que lo que ya habíamos dicho, los linfocitos T se encuentran rodeando a los centros germinales del linfocito B. Bueno, dijimos también que no existen linfáticos aferentes en la placa de Peyer. Entonces, ¿cómo ingresa el antígeno? A través de la mucosa intestinal. Hay 3 vías de ingreso de antígeno en la placa de Peyer. Una puede ser que pasen a través de las células epiteliales. Sin embargo, los enterocitos tienen baja actividad endocítica, así que esta vía no es tan común. La segunda vía, que es la más usada, es que pasen a través de las células M. Ya dijimos que las células M es como que traslocan directamente el contenido, los antígenos del lumen, hacia el lado de la placa de Peyer, sin procesarlos a los antígenos porque no son células presentadoras de antígenos. Y la otra vía por la que pueden pasar es que las células dendríticas emiten proyecciones de sus dendritas y puedan censar y captar el contenido luminal. Esto lo hacen sin romper las uniones estrechas que unen a los enterocitos, porque las mismas células dendríticas expresan las proteínas como claudina y ocludina, y entonces forman como puentes, como uniones transitorias entre los enterocitos. Es como un cierre que abren, suben y bajan. Entonces, una vez que emitieron la dendrita, están haciendo uniones transitorias con los enterocitos, entre la célula dendrítica y los enterocitos, y luego que captaron el contenido, vuelven la prolongación de las células dendríticas y se establecen nuevamente las uniones convencionales. Otra vía de entrada, a través de las células epiteliales, puede ser que pasen entre los enterocitos. Esa vía se da únicamente cuando hay alguna inflamación que relaje las uniones estrechas que están uniendo los enterocitos, por citoquinas como interferón gamma o TNF-alfa, y entonces ahí, eso debido a algún patógeno que ingresó y que causó esa inflamación, y se puede entonces pasar contenido de la luz intestinal para este lado, ¿sí? Pero eso tiene que haber primero una inflamación. Bueno, ya que hablamos entonces de las células dendríticas, vamos a hablar un poco más, porque son muy importantes acá en mucosa y sobre todo en intestino. ¿Se ubican dónde? Se ubican bien por debajo del epitelio, en el sitio inductor, que es placa de Peyer. ¿Sí? También se van a ubicar en la zona de células T, y también acá como células dendríticas intraepiteliales, ¿sí? Como emitiendo las proyecciones de sus dendritas. Cuando yo hablé de las particularidades del sistema inmune mucoso, nombré que había células y moléculas que no se encontraban normalmente en otros sitios inmunes. Bueno, acá las células dendríticas vamos a ver que tenemos diferentes subclases. Algunas con fenotipo tolerogénico, que son las que abundan normalmente en las condiciones normales, y otras con un fenotipo de más inflamatorio. Cuando las células dendríticas activan a los linfocitos T, van a hacer que se diferencien en diferentes clases, como ya vieron, T helper 1, T helper 2 o T reguladores, que en este caso son muy importantes. Los linfocitos T reguladores en intestino son mucho más abundantes que en cualquier otra parte anatómica, porque ya dijimos que el intestino tiene que sobre todo hacer una respuesta de tolerancia frente a la gran cantidad de antígenos que normalmente está expuesto. Tienen otra función, además de la función de ser células presentadoras de antígeno, las células dendríticas tienen otra función muy importante acá en mucosa intestinal, que es que son las encargadas de imprimir el patrón de asentamiento o homing, se llama, a las células activadas. Ya vamos a ver que una vez que activan a los linfocitos T y B, hace que se modifique la expresión de receptores en su superficie, y esos receptores son los que les van a permitir reingresar a la mucosa intestinal. Esos receptores, entre ellos tenemos la integrina alfa-4 beta-7 y el receptor para la quimoquina CCL25. Bueno, dijimos que teníamos diferentes clases de células dendríticas que se diferencian en cuanto a los receptores que expresan en su superficie y en cuanto a su función. Entonces tenemos las células dendríticas que expresan estos receptores en su superficie, y que estas células dendríticas, una vez que presentan los antígenos al linfocito T, lo van a hacer diferenciarse en un perfil proinflamatorio, que secreten citoquinas principalmente como interferón gamma e interleuquina 17. Esto es porque ha entrado un patógeno y entonces necesitamos de estas citoquinas para poder dar una respuesta inmune frente a ese patógeno. Pero también tenemos las células dendríticas que decimos que son más bien de perfil tolerogénico, que tienen estos receptores en su superficie y que cuando van a presentar el antígeno a los linfocitos T, inducen a que estos linfocitos T se diferencien en linfocitos T reguladores, que secretan principalmente interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria necesaria para mantener la homeostasis en el intestino. Estas son la población de células dendríticas que normalmente están presentes en el intestino en condiciones normales, es decir, en la homeostasis intestinal, cuando no hay inflamación ni ningún patógeno.
Que prevalezca una u otra población también está determinada por señales que va a liberar el epitelio. Y también está condicionada por la producción de ácido retinoico, por las células dendríticas. Acá tenemos que saber que las células dendríticas, una clase, un grupo de células dendríticas del intestino, son capaces de metabolizar la vitamina A que ingresa con la dieta, porque tienen la enzima necesaria, y la transforman en ácido retinoico. Este ácido retinoico, como ya vamos a ver, tiene numerosas funciones en el intestino. El ácido retinoico sintetizado por las células dendríticas. Una de ellas es promover el perfil tolerogénico o antiinflamatorio de las células dendríticas son claves controlando los mecanismos de tolerancia en un ambiente tan rico en antígenos como es el intestino. Ya dijimos que la carga antigénica es alta por la microbiota normal, que tienen que tolerar, y por los antígenos que ingresan con la dieta. Entonces, en el intestino tiene que prevalecer una respuesta inmune de tolerancia frente a todos esos antígenos. Y aquí juegan un rol muy importante las células dendríticas. Por un lado, tienen una menor expresión de moléculas coestimuladoras, una expresión disminuida de Toll-like receptors y tienen una actividad fagocítica aumentada. También habíamos visto que teníamos diferentes subpoblaciones de células dendríticas, aquellas que cuando reconocen el antígeno activan a los linfocitos T y los inducen a diferenciarse en un perfil inflamatorio, productores de citoquinas como interferón gamma e interleuquina 17, que esto es necesario cuando ha entrado algún patógeno, cuando hay alguna inflamación, cuando realmente se requiere dar una respuesta inmune. Y por otro lado tenemos la población de células dendríticas tolerogénicas, que son las que abundan normalmente, y son aquellas que cuando activan el linfocito T lo inducen a diferenciarse en linfocitos T reguladores, productores principalmente de interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria muy necesaria y abundante en el intestino justamente para controlar las respuestas inflamatorias. En condiciones normales prevalece este subgrupo de células dendríticas y esto está mediado por factores que liberan el epitelio intestinal. Porque ¿quiénes son la primera línea que va a estar en contacto con lo que ocurre en el lumen? Las células epiteliales son las que están en contacto directo con lo que ocurre y con lo que están sensando en el lumen. Y ya vamos a ver más adelante que estas células epiteliales tienen un rol muy activo en la respuesta inmune. Por otro lado, dijimos que el ácido retinoico es muy importante también en el intestino. Las células dendríticas del intestino, solo ellas, son las que tienen la enzima necesaria para metabolizar la vitamina A en ácido retinoico. Este ácido retinoico también es como una señal que reciben los linfocitos T para que se diferencien en linfocitos T reguladores. Y vamos a ver que el ácido retinoico acá en el intestino, el ácido retinoico sintetizado por las células dendríticas del intestino, cumple diferentes funciones y es muy importante para que ocurran diferentes funciones. Bueno, entonces ya habíamos dicho cuáles son las vías por las cuales puede entrar el antígeno y qué pasa una vez que el antígeno entra. Una vez que el antígeno entra por los diferentes sitios en los que puede ingresar, va a ser captado por las células dendríticas, como ya dijimos. ¿Sí? Esas células dendríticas pueden viajar directamente y hacer la presentación antigénica en el ganglio linfático o pueden hacer la presentación antigénica en la placa de Peyer, en el folículo linfoide. También aquellos antígenos que no hayan sido captados por las células dendríticas pueden ser reconocidos por los linfocitos B en su forma nativa. Ustedes ya saben que los linfocitos B pueden captar el antígeno en su forma nativa y ser ayudados por los linfocitos T Helper foliculares. De esta manera, una vez que los linfocitos B y T han sido activados, cambian sus moléculas que expresan en la superficie. Ustedes saben que las células vírgenes, cuando entran por la vénula endotelio alto, tienen un cierto perfil de moléculas en su superficie y cuando son activadas en intestino, acá en intestino, van a adquirir este fenotipo de marcadores, alfa 4, beta 7 y el receptor CSR9 que es para la quimoquina CCL25. Esto es como un código de entrada, ¿sí? Las células así activadas, T y B activadas, van a salir por circulación y van a ir al sitio efector para permanecer como células efectoras, ya sea productoras de anticuerpos o productoras de citoquinas, o permanecer como células de memoria. Entonces, como ya dijimos, la activación de los linfocitos va acompañada por un cambio en la expresión de receptores para quimoquinas y moléculas de adhesión. A esto se le llama propiedades de asentamiento o homing específica de tejido. Solamente las células T y B que se activan en el intestino adquieren este conjunto de moléculas, cuyos ligandos solamente se expresan en el intestino. Es decir, que cuando salen a circulación, este patrón es el que va a permitir volver al sitio en donde el cual tiene que hacer su acción. Bueno, este gráfico ustedes ya lo vieron. Una vez que las células dendríticas activan los linfocitos T, los inducen a diferenciarse en diferentes perfiles, como TGLP1, TGLP2, TGLP17, y acá agregamos, porque es muy importante, los linfocitos T reguladores productores de interleuquina 10. Son los linfocitos FOXP3. Bueno, ¿y cómo hacen entonces las células dendríticas para imprimir ese código de asentamiento o de homing en las células activadas? Porque son ellas, son las células dendríticas encargadas de darle este código de entrada. Una vez que las células dendríticas de mucosa intestinal activan a los linfocitos T, liberan ácido retinoico, porque dijimos que las células dendríticas de intestino tienen la enzima necesaria para sintetizar ácido retinoico a partir de la vitamina A que ingresa con la dieta. Estos linfocitos, entonces, activados en el intestino,
adquieren estos receptores alfa 4 beta 7 y CCR9, cuyos ligandos son la quimoquina CSL25 y la integrina MADCAM1. Por el contrario, las células dendríticas en piel, las células dendríticas que reconocen antígenos en piel, van a activar los linfocitos allí en piel, y estas células dendríticas no tienen la enzima necesaria para producir ácido retinoico, pero sí tienen la enzima necesaria para desdoblar la vitamina E y producir esta molécula que va a ser la encargada de imprimirle a los linfocitos activados en piel otros patrones de homing o centramiento. Es decir, que nunca una célula activada en piel puede ingresar al intestino porque no tiene la clave de entrada, por decirlo de una manera, el código de acceso que le imprimió la célula dendrítica. Quiere decir que el sitio anatómico donde la célula dendrítica captó el antígeno va a determinar el patrón de asentamiento que va a tener ese linfocito T o B activado. ¿Y por qué es tan importante que expresen esos receptores, las células que se activan en la placa de Peyer? Bueno, porque dijimos que una vez que se activan en la placa de Peyer, estas células BIT activadas van a salir a circulación general. ¿Cómo hacen para saber dónde tienen que volver? Para extravasar. Bueno, justamente la expresión de estos receptores va a permitir su posterior reclutamiento en la mucosa intestinal, a donde hace falta que vayan porque fue donde se inició la respuesta inmune. Bueno, ya hablamos entonces de placa de Peyer, que es el sitio inductor de intestino, y ahora vamos a hablar del sitio efector, que es la lámina propia. La lámina propia es el lugar de la fase efectora de la respuesta adaptativa. Tenemos poblaciones de linfocitos T, entre ellos CD4 y CD8. También tenemos linfocitos intraepiteliales, que expresan la caderina alfa E beta 7, por eso pueden ir a ocupar ese lugar entre el epitelio. La lámina propia es el sitio de maduración final de las células plasmáticas. ¿Sí? Una vez que activaron los linfocitos B, tienen que migrar luego al sitio efector, que es la lámina propia, para diferenciarse en células plasmáticas, que son principalmente productoras de inmunoglobulina A, aquí en el intestino. El 80% de las células plasmáticas producen inmunoglobulina A. En los sitios efectores también tenemos los linfocitos intraepiteliales, como recién los nombré, que en su mayoría son CD8 positivos. Es una primera línea de defensa del intestino y están en permanente diálogo o comunicación con las células epiteliales y con las células inmunes que están subyacentes en la lámina propia. Tienen actividad citotóxica y pueden destruir células epiteliales que están estresadas o dañadas porque captan estas señales y así preservan la integridad del epitelio. Y juegan un rol muy importante en la tolerancia a los antígenos dietarios. Bueno, acá tenemos marcación con inmunoperoxidasa y con inmunofluorescencia, y vemos cómo es la localización de los linfocitos CD4 y CD8. Nuevamente, acá se utilizaron dos fluorocromos, uno verde y otro rojo, para localizar los CD4, que ven que están principalmente en la lámina propia, mientras que los CD8 son los linfocitos intraepiteliales principalmente. Hay algunos en la lámina propia, pero la mayoría está en el epitelio, es decir, constituyen los linfocitos T intraepiteliales. Bueno, como ya habíamos visto antes, habíamos visto la mitad del gráfico, porque habíamos visto el sitio inductor, ahora vamos a ver también el sitio efector. Dijimos que las células activadas en la placa de Peyer adquieren estos receptores que le permiten luego, cuando salen de circulación, extravasar en el intestino también, porque es donde se necesitan. Acá entra un patógeno, se activaron las células, ¿y qué pasa? Necesitamos que esas células activadas vengan a hacer el efecto a el sitio donde entra el patógeno, al intestino. Entonces, los linfocitos B van a madurar en células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina A. También se produce inmunoglobulina M y en mucha menor medida inmunoglobulina G. Los linfocitos T activados van a quedar en la lámina propia o en el epitelio como linfocitos T intraepiteliales y pueden quedar como células de memoria o como células efectoras productoras de las citoquinas según el perfil que se indujo en la activación con las células dendríticas. Esta inmunoglobulina, las células plasmáticas producen inmunoglobulina A en forma dimérica y es necesario que se transporte al lumen. Ya vamos a ver cómo es que esto ocurre. Bueno, y acá lo que yo les contaba, ustedes ya vieron en otros capítulos anteriores todo el proceso de rolling y extravasación, ya saben cómo es. Acá ocurre lo mismo, cómo entonces los linfocitos activados en el sitio inductor, cuando adquirieron los receptores alfa 4, beta 7 y CSR9, cómo esos receptores le van a permitir entonces luego extravasar. Comienzan a rodar, ¿sí? Hasta que encuentran sus receptores. Por ejemplo, alfa 4, beta 7 interactúa con la adresina vascular MADCAM-M1 del endotelio de vénulas que están en la lámina propia del intestino. Y el ligando para CCR9 es la quimoquina CCR25 que está producida por los enterocitos. Es decir, que cuando se expresan en conjuntos alfa 4, beta 7 y CCR9, al único lugar que pueden extravasar es intestino, porque allí tienen sus ligandos que los van a atraer. Fíjense, acá están las quimoquinas CCR25 que están secretadas por los enterocitos. Entonces los linfocitos que tienen sus receptores pueden extravasar.
¿Y cómo llegan los linfocitos intraepiteliales al epitelio? Porque expresan alfa E beta 7 que se asocia con la E-caderina que está en la superficie vasolateral del enterocito. Bueno, acá entonces vamos a hablar ahora, yo les expliqué que se producía los linfocitos B, se transforman en células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina A. Vamos a ver cómo es esa inmunoglobulina A y vamos a hablar un poquito de por qué se produce tanta inmunoglobulina A en el intestino. Digamos que las células dendríticas, las células epiteliales y la microbiota liberan factores o sustancias que están influenciando para que se ocurra el switch a IgA. Es decir, que el microambiente intestinal en el cual se encuentra la célula plasmática, ese microambiente intestinal es el que va a hacer que ocurra el switch. Tenemos el factor de crecimiento tumoral beta, que media el cambio de isotipo, y las células dendríticas del intestino producen mucho de esta quimoquina. La interleuquina 6 promueve la proliferación y diferenciación de las células plasmáticas. La 5 induce la producción de IgA. El TNF-alfa induce la liberación del componente secretor. Y el óxido nítrico producido por las células dendríticas del intestino aumenta el receptor para esta quimoquina en el linfocito B. Por otro lado, y aunque también no está bien estudiado cómo, el ácido retinoico también se sabe que influye en la producción, en el switch a IgA en el intestino. Entonces, se secreta en forma de dímero, la inmunoglobulina en la lámina propia es secretada por las células plasmáticas en forma de dímero, es decir, dos monómeros unidos por una cadena J, que también las sintetizan las células plasmáticas. Nosotros hablamos de inmunoglobulina secretora porque tienen este componente secretor, que ya vamos a ver de dónde lo adquieren, y así en forma de dímero y con el componente secretor es como se las encuentra en las secreciones. Bueno, acá en la lámina propia tenemos una célula plasmática que está produciendo inmunoglobulina A más la cadena J, por lo tanto se secreta en forma de dímero, es decir, dos monómeros unidos por la cadena J. Estos dímeros de inmunoglobulina A que están producidos en la lámina propia deben ser transportados hacia el lumen intestinal, porque allí es donde van a ejercer su efecto. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es un transporte mediado por un receptor que se llama receptor para inmunoglobulinas poliméricas, es decir, que la inmunoglobulina M también puede usar este receptor. Y es por un proceso de transitosis. La cadena J tiene un dominio, tiene un lugar para unirse a este receptor, y entonces, así, con receptor y todo, se forma una vacuola que transporta a la inmunoglobulina A dimérica con el receptor también desde el lado vasolateral hacia la superficie apical del enterocito, en una vacuola. Cuando llega a la superficie apical, enzimas proteolíticas clivan parte del receptor, es decir, rompen la parte transmembrana y citoplasmática y dejan libre la parte extracelular. Esa parte extracelular queda unida al dímero de inmunoglobulina A y es el que se llama como componente secretor que yo les nombré antes. Y así se denomina IgA secretor. La inmunoglobulina que se encuentra en las secreciones está de esta manera. El componente secretor se cree que protege al dímero de las enzimas proteolíticas que se encuentran en el intestino. Bueno, los plasmoblastos, es decir, las células que van a producir luego inmunoglobulina, principalmente del tipo A, el intestino, también tienen un asentamiento o un patrón de Home. Fíjense, nosotros dijimos que las células que se activan en el intestino reciben un código de las células dendríticas, que es el alfa 4 beta 7 y CCR9. Pero también tienen otras moléculas que expresan en superficie. Alfa 4 beta 7 y CCR9, y CCR9 les permiten el reingreso a intestino. Pero, acá vemos según el color, la afinidad de los receptores, hay otras moléculas en la superficie de los plasmoblastos activados que le permiten viajar, por ejemplo, a colon y glándula mamaria, fíjense, a través de CSR10 que se une con esta molécula y con esta otra, alfa 4 beta 1 se une con esta, y entonces estos plasmoblastos que se activaron en intestino pueden viajar a sitios mucosos distantes, como glándula mamaria, como tracto respiratorio y genitourinario, y hasta médula ósea. Esto es muy importante, sobre todo en qué caso. Miren un momentito este esquema, este dibujo. Acá hay una madre, una vaca, que está amamantando a una cría. Supónganse que en este momento ingresa un patógeno por vía oral a la madre. ¿Qué va a pasar? Ese patógeno que ingresó por vía oral, ¿dónde va a impactar? En el intestino. Allí en el intestino se va a dar una respuesta inmune para ese patógeno. Las células activadas, por ejemplo los linfocitos B activados, pueden viajar ¿a dónde? Salen del intestino y por los receptores que expresan, como ya vimos recién, le permiten viajar a sitios mucosos distantes, como por ejemplo la glándula mamaria. Es decir, que la cría, cuando está calostrando, o tomando, cuando está calostrando,
va a recibir esa inmunidad que generó la madre en el intestino. Es decir, que entonces es muy importante estos patrones de asentamiento que reciben los plasmoblastos porque transfieren inmunidad directa de la madre a la cría. Esta conexión entre sitio inductor y sitio efectores se llama sistema secretor interconectado y permite que aunque la estimulación antigénica haya sido a nivel local, por ejemplo, en este caso en el intestino, porque la madre estuvo en contacto con un patógeno que ingresó por vía oral, los efectores de la respuesta inmune pueden migrar a sitios mucosos distantes como glándula mamaria. A esto se le llama sistema común de mucosas, es decir, que los sitios mucosos pueden estar interconectados, pueden viajar algunas células activadas de un sitio mucoso a otro. Siguiendo con los sitios efectores, porque estábamos viendo los sitios efectores, nos queda ver las células epiteliales. Y yo les había dicho que las células epiteliales son muy importantes porque son ellas la principal barrera y la primera línea de defensa que tenemos, las que están en contacto directo con el lumen. Entonces, una barrera para antígenos extraños, pueden transportar los antígenos intactos, mantienen un íntimo contacto con los linfocitos T, expresan receptores TOL, pero ya vamos a ver que la expresión de receptores TOL está como condicionada y a través de citoquinas que ellos también secretan, pueden mantener un diálogo o comunicación con las células inmunes que están por debajo de la membrana. Yo les había dicho que expresan receptores TOL, pero que está condicionada. Y esto es importante, principalmente ¿para qué? Porque estamos en contacto con la microbiota comensal, las células epiteliales. Las células epiteliales tienen receptores TOL normalmente y pueden estar reconociendo a la microbiota normal, la microbiota comensal, esos receptores TOL, pero por ejemplo el TOL5, que reconoce la flagelina, y la flagelina está normalmente expresada en patógenos, esos receptores TOL están localizados en lugares estratégicos, como el citoplasma o en la membrana vasolateral, de forma tal que solo aquellas bacterias que son capaces de invadir el epitelio, que son patógenas e invaden el epitelio, van a tomar contacto con estos receptores TOL. La microbiota comensal, normalmente, en condiciones homeostáticas, no es capaz de atravesar la barrera epitelial. Para que ustedes sepan, la microbiota normal tiene los mismos PAMs que algunos patógenos, por ejemplo, el LPS, el ácido lipotaicoico. Entonces, hay pequeñas cantidades de receptores TOL que están sensando continuamente esos ligandos, pero en este caso no van a inducir inflamación porque hay mecanismos que los están regulando también. Y además, la expresión de los receptores que van a receptar PAMs de patógenos como la flagelina están localizados, dijimos, estratégicamente. Bueno, yo les había comentado que las células epiteliales tienen también un papel muy importante en que células dendríticas van a estar interactuando en el intestino. Es decir, que condiciona la funcionalidad de las células dendríticas y el perfil de linfocitos T que se va a diferenciar en el GANT. Por ejemplo, acá estamos viendo en condiciones normales, condiciones homeostáticas, cuando no hay inflamación ni tampoco hay ningún patógeno, las células dendríticas están sensando a las bacterias comensales, ¿sí? El epitelio libera sustancias como la linfoproyectina estromaltímica y la prostaglandina E. Estas sustancias hacen que la célula dendrítica exhiba o que predominan las células dendríticas con un perfil tolerogénico y se favorece la expansión de las células T reguladoras. Entonces se genera un ambiente antiinflamatorio. ¿Qué pasa cuando hay una infección o hay un daño del epitelio mucoso? Las células dendríticas están captando una señal de daño, ¿sí? El epitelio mismo es capaz de liberar citoquinas y quimoquinas proinflamatorias, y de este modo, entonces, las que van a actuar van a ser las células dendríticas que tienen un perfil inflamatorio, y van a dar entonces respuestas como citoquinas como interferón gamma o interleuquina 17 a través de perfiles TGLP1 y TGLP17. Bueno, ya vimos todo lo que son sitios inductores y sitios efectores y cómo más o menos ocurre la respuesta. Ahora vamos a ver un poquito que en el tejido linfóide intestino también hay inmunidad innata, como habíamos dicho al comienzo, que la inmunidad innata es muy importante en los sitios mucosos. Acá el intestino está dada por ¿quién? Bueno, ya hemos nombrado por la barrera del mucus, ¿sí? Que son glicoproteínas que secretan las células caliciformes o células goblet, la microbiota comensal también, porque las barreras inespecíficas son muy importantes como parte de la barrera de inmunidad innata. Entonces, la microbiota comensal que se une y compite con patógenos por sitio de unión en el epitelio y por nutrientes, también es muy importante. Tenemos células dendríticas y células dendríticas especializadas en perfiles tolerogénicos o inflamatorios. Tenemos que las células de Paneth liberan defensinas, que son moléculas antimicrobianas. Por otro lado, tenemos las uniones estrechas de los enterocitos que ayudan a mantener la barrera epitelial íntegra. Y tenemos los receptores TOL que se están expresando de manera direccionada para no generar inflamación cuando están sensando a la microbiota comensal. Con respecto a la inmunidad adaptativa, ¿qué vimos? Vimos que la inmunidad humoral es muy importante, principalmente mediada por la inmunoglobulina secretora,
que el microambiente del intestino induce el switch hacia inmunoglobulina A. Tenemos una inmunidad celular protectora, que es muy importante, mediada por los linfocitos T helper 17, que se activan cuando hay inflamación y mantienen la función de barrera debido a la producción de citoquinas que inducen la síntesis de mucus y defensinas, protegiendo de esta manera a las células epiteliales. Los linfocitos T helper 2, que ustedes ya han visto, que están promovidos por infecciones por helmintos, que justamente en el intestino es donde van a prevalecer los helmintos. Y después tenemos un mecanismo de supresión mediado por los linfocitos T red, que es muy importante y es uno de los mecanismos que ocurre más frecuentemente en el intestino, porque tienen que tolerar la alta cantidad de antígenos dietarios de la microbiota comensal. La inmunoglobulina secretora es el principal mecanismo efector a nivel de las mucosas. Entre 6 por 10 a las 10 células formadoras de anticuerpos en tejidos asociados a mucosas se encuentran. Fíjese la gran cantidad. Su función más importante es la de exclusión antigénica. ¿Cómo actúa? Aglutina a los patógenos o a las toxinas que encuentra en la luz intestinal e impide la adherencia de ellas a las superficies epiteliales. Es decir, que aglutina todos estos antígenos o toxinas o microorganismos patógenos en la luz intestinal y luego ese complejo es depurado. Es un mecanismo no inflamatorio porque no activa el complemento, como ya dijimos que es muy importante que en el intestino no se active el complemento. Además, debido a que cuando es transportada por el enterocito está en el interior de la célula, pueden actuar dentro de las células uniéndose a proteínas virales recién sintetizadas en el citoplasma celular. Y de esta manera interrumpe la replicación. Bueno, y por último, no quería dejar de mencionar la importancia que tiene la microbiota en el desarrollo del sistema inmune de mucosa. Al ser tanta la carga que hay de microbiota normal, alguna función están ejerciendo. Sabemos que tienen numerosas funciones benéficas para el huésped, pero es muy importante en el desarrollo del sistema inmune. Esto se ha visto sobre todo en animales libres de gérmenes. Los animales libres de gérmenes son aquellos animales que nacen en un ambiente completamente estéril, porque son animales de laboratorio, y están dadas las condiciones, se arma todo un laboratorio específico para ello, y por eso se han permitido hacer estudios para comparar qué ocurre en animales libres de gérmenes con animales convencionales. Y así vemos que los animales convencional adultos tienen, por ejemplo, por vellosidad, 41 células de IgA, de células productoras de IgA, mientras que los animales libres de gérmenes tienen 4. Es decir, que está muy reducida la cantidad de células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. A medida que esos ratones libres de gérmenes empiezan a colonizarse con microbiota normal, empiezan a aumentar esos valores hasta llegar a un ratón convencional adulto. Y por ejemplo, sabemos que el establecimiento de la microbiota al nacer es el principal estímulo antigénico para el desarrollo del sistema inmune. No es que nacen con el sistema inmune inmaduro, no. El sistema inmune está maduro en cuanto que tienen las estructuras necesarias, pero está pobremente colonizado con células porque no ha tenido estímulo antigénico. Entonces, fíjense, en las placas de Peyer, la cantidad de células productoras de inmunoglobulina A en un animal libre de germen con respecto a un animal que ha sido colonizado por la microbiota. Es decir, las placas de Peyer están presentes en el intestino, contienen los folículos linfoides en los animales libres de gérmenes, pero como no hay estimulación antigénica, los centros germinales están ausentes y aparecen varias semanas después del nacimiento cuando son colonizados por la microbiota del entorno y de su propia madre. Igual pasa con las poblaciones de linfocitos CD4 y CD8 en el intestino. Fíjense la diferencia de acúmulos de células en los animales libres de gérmenes con respecto a los que están colonizados. Es decir, que no podemos ignorar que la microbiota normal intestinal tiene un papel muy importante a la hora del desarrollo del sistema inmune. Bueno, y acá les pongo entonces la bibliografía que pueden consultar.